Llevas meses convencido de que el problema es el tiempo. Si tuvieras más tiempo, lo harías. Si el día tuviera 2 horas extra, si las obligaciones se dieran un poco, si pudieras recuperar todos esos minutos que se van en cosas que no elegiste conscientemente, entonces sí. Entonces el proyecto avanzaría. La conversación pendiente ocurriría. El cambio que sabes que necesitas haría finalmente su aparición. El tiempo es el diagnóstico más cómodo que existe. Porque no tiene solución disponible. No puedes fabricar tiempo. No puedes negociarlo ni conquistarlo ni conseguirlo con suficiente esfuerzo. Es el obstáculo perfecto porque es real, es limitante y es completamente ajeno a tu control. Pero hay algo que no cuadra. Cuando aparece algo que genuinamente quieres hacer, el tiempo aparece también. No de manera mágica. Sino porque reorganizas prioridades, acortas otras cosas, te levantas más temprano o te quedas más tarde o simplemente no pierdes 3 horas en lo que normalmente las pierdes. El tiempo no era el problema. Era la historia que le contabas al problema real para no tener que mirarlo de frente. Hoy lo miras. La psicología lleva décadas estudiando la diferencia entre lo que las personas dicen que las frena y lo que realmente las frena. El resultado consistente es que hay una brecha significativa entre ambas cosas. No porque las personas mientan, sino porque el mecanismo real opera en una capa del procesamiento mental que no es completamente accesible a la introspección consciente. El cerebro produce una narrativa sobre las causas del comportamiento que es coherente, creíble y frecuentemente incorrecta. Los obstáculos que las personas identifican con más facilidad tienden a ser externos, concretos y fuera de su control: tiempo, dinero, circunstancias, otras personas, el momento no adecuado. Los obstáculos que realmente frenan tienden a ser internos, abstractos y dentro de su influencia: miedo a un resultado específico, una creencia sobre sí mismos que limita lo que consideran posible, una necesidad emocional que el statu quo satisface y el cambio amenazaría, una identidad que entra en conflicto con la acción que se postula como deseada. El cerebro prefiere los primeros. No por deshonestidad. Por protección. Los obstáculos externos no implican nada sobre ti. El tiempo limitado no dice nada sobre tu valor, tu capacidad, tu probabilidad de fracasar. Solo dice que las circunstancias no son ideales. Los obstáculos internos son más personales, más amenazantes, más difíciles de admitir sin que la admisión active la vergüenza o el miedo. Por eso el cerebro los traduce. Convierte el miedo al fracaso en falta de tiempo. Convierte la creencia de no merecer en espera de las condiciones correctas. Convierte el conflicto de identidad en necesidad de más preparación. Y te presenta esa traducción como el diagnóstico real, con suficiente evidencia circunstancial para que parezca completamente convincente. El freno más común que nadie nombra así es el miedo a la evaluación negativa. No al fracaso en abstracto. A ser evaluado negativamente por otros después del intento. Estos son conceptos distintos y la distinción importa. El fracaso en privado duele pero se maneja. Lo que activa los circuitos de amenaza más profundos del sistema nervioso social es la exposición. Que otros vean el intento. Que otros puedan juzgar el resultado. Que la imagen que proyectas en el mundo quede vulnerable a la revisión. El cerebro humano evolucionó en contextos donde la evaluación negativa del grupo tenía consecuencias reales sobre la supervivencia. La vergüenza social no era un estado emocional desagradable. Era una señal de peligro concreto. El sistema nervioso que detectaba amenazas a la reputación social y respondía con cautela tenía ventajas adaptativas reales. Ese sistema sigue operando. Y en el mundo actual, donde las consecuencias reales de la evaluación negativa raramente incluyen exclusión letal del grupo, ese sistema sobreestima sistemáticamente el peligro. Tu cerebro trata la posibilidad de que alguien piense que no eres suficientemente bueno como si fuera una amenaza del mismo calibre que un depredador. No lo hace de manera consciente. Lo hace automáticamente, en milisegundos, antes de que tengas oportunidad de evaluar racionalmente si el riesgo es real. Y el resultado es que evitas la exposición. No siempre de manera dramática. A veces simplemente no empezando. No avanzando. No mostrando.
no diciendo. No porque no tengas tiempo. Porque el sistema de detección de amenazas sociales activó una alarma silenciosa que se traduce como no estás listo todavía. El segundo freno invisible es la identidad incompatible. Hay cosas que quieres hacer que no caben en la imagen que tienes de ti mismo. No la imagen que proyectas hacia afuera. La imagen interna. El modelo mental de quién eres, de qué tipo de persona haces qué tipo de cosas, de qué comportamientos son coherentes contigo y cuáles están fuera de tu rango natural. Esa imagen se formó durante años de experiencias, retroalimentación, comparaciones, historias que te contaron sobre ti y que en algún punto incorporaste como descripción en lugar de interpretación. Y actúa como un sistema de filtrado. Las acciones que van en contra de esa imagen se sienten raras. Forzadas. Como si estuvieras interpretando un papel que no te pertenece. Hay una resistencia difusa que no es miedo exactamente ni pereza exactamente. Es la incomodidad de actuar fuera del personaje que el sistema reconoce como tú. Alguien que se ve como una persona práctica, no creativa, siente esa resistencia al intentar hacer algo creativo. No porque no pueda, sino porque la acción contradice el modelo. Alguien que se ve como alguien que no tiene suerte con el dinero siente esa resistencia al intentar construir estabilidad financiera. El modelo dice que no es el tipo de persona a quien le va bien con eso. Alguien que se ve como una persona que nunca termina lo que empieza siente esa resistencia multiplicada por cada proyecto nuevo, porque empezar activa inmediatamente la predicción de que tampoco terminará este. El modelo no es la realidad. Es una narración. Pero opera como si fuera la realidad porque el cerebro usa sus modelos para predecir y guiar el comportamiento, y actuar contra el modelo produce la señal de incoherencia que se percibe como ese algo no encaja que hace tan fácil detenerse. El tercer freno invisible es el más silencioso de todos. Se llama ganancia secundaria del statu quo. El estado actual, el que quieres cambiar, tiene costos que ves claramente. Por eso quieres cambiarlo. Pero también tiene beneficios que no ves con la misma claridad porque no los etiquetas como beneficios. Los experimentas como el estado normal de las cosas. La queja que nunca resuelves también te provee de una razón para no intentarlo. Mientras el problema existe, tienes una explicación para los resultados que no te gustan. Si resuelves el problema y los resultados siguen sin gustarte, ya no tienes esa explicación. El rol de persona ocupada que dice querer más tiempo libre también provee de una identidad reconocible, de una señal de valor, de una razón plausible para no estar disponible para cosas que no quieres hacer. Si de repente tienes tiempo libre, algo de eso se pierde. La relación que sabes que no funciona también provee de compañía, de estructura, de identidad relacional, de la seguridad conocida de saber qué esperar aunque lo que esperas no te guste. El cambio ofrecería algo mejor en teoría y quitaría eso que tienes en la práctica. Las ganancias secundarias del statu quo no son elaboraciones conscientes de tu parte. No eres cínico ni estás en negación. Son simplemente funciones que el estado actual cumple y que el cambio amenaza con eliminar sin garantía de reemplazarlas. Y el cerebro, que valora la certeza de lo que tiene sobre la posibilidad de lo que podría tener, protege esas funciones sin decirte que las está protegiendo. Te dice que no tienes tiempo. O que no estás listo. O que las condiciones no son las correctas todavía. ¿Cómo distingues el obstáculo real del obstáculo traducido? Hay una pregunta que los psicólogos usan en terapia de comportamiento para hacer visible el mecanismo oculto. Si el obstáculo que nombras desapareciera mañana, ¿lo harías? Si dices que el problema es el tiempo y te pregunto, si tuvieras 3 horas libres esta semana específicamente para esto, ¿las usarías? Y la respuesta honesta es que probablemente no, entonces el tiempo no es el obstáculo real. Si la respuesta es que sí, con certeza, que solo necesitas ese espacio, entonces el tiempo sí puede ser el obstáculo real y el trabajo es de logística. Pero si la pregunta produce duda, incomodidad, excusas secundarias que aparecen inmediatamente para reemplazar la primera, entonces hay algo más. El obstáculo real tiende a producir esa respuesta particular de sí pero, donde el sí es un cumplido al deseo de cambio y el pero introduce el obstáculo más profundo que el primero estaba cubriendo. Ese pero es la entrada. ¿Pero qué?
Pero ¿y si no resulta como imagino? ¿Pero si intento y no soy lo suficientemente bueno? ¿Pero si cambio y las personas que me conocen así no saben cómo relacionarse con quién sería? ¿Pero si dejo ir lo que tengo y lo que viene no es mejor? Esos peros son donde vive lo que realmente frena. Una vez que ves el mecanismo real, la pregunta cambia. No cómo consigo más tiempo, sino que exactamente me da miedo que vean. No cómo me preparo mejor, sino que parte de cómo me veo a mí mismo está en conflicto con lo que quiero hacer. No cómo cambio las circunstancias, sino que me está dando el estado actual que el cambio amenazaría. Esas preguntas no tienen respuestas cómodas. Las respuestas cómodas son las que ya tienes. El tiempo, las circunstancias, el momento no adecuado. Son cómodas porque no implican nada sobre ti. Solo sobre el mundo externo que no coopera. Las preguntas reales implican mirarte a ti mismo con una honestidad que produce incomodidad antes de producir claridad. Que requiere sostener por un momento la posibilidad de que lo que frena no es ajeno sino propio, no es la situación sino la respuesta a la situación, no es la falta de condiciones ideales sino el sistema interno que produce la experiencia de esa falta. Esa incomodidad no es señal de que algo está mal. Es señal de que te estás acercando al mecanismo real. Y cuando lo ves, algo cambia en la relación con el obstáculo. No desaparece. Pero deja de ser una pared opaca y se convierte en algo que tiene estructura, que tiene origen, que tiene una lógica interna que puedes examinar. El miedo a la evaluación negativa no desaparece cuando lo nombras. Pero cuando sabes que es él quien está produciendo la señal de no estás listo, puedes preguntarte si la amenaza que detecta es proporcional al riesgo real. Puedes construir exposición gradual en lugar de evitación total. Puedes recopilar evidencia sobre cómo responde el mundo cuando actúas a pesar del miedo, y esa evidencia actualiza el modelo predictivo que el miedo estaba usando. La identidad incompatible no se reescribe en un día. Pero cuando reconoces que la resistencia que sientes no es la realidad diciéndote que no puedes sino el modelo diciéndote que no encaja, tienes la opción de actuar de todas formas y generar experiencias que modifiquen el modelo gradualmente. La ganancia secundaria del statu quo no desaparece cuando la nombras. Pero cuando sabes qué función cumple el estado actual, puedes preguntarte cómo satisfacer esa función de maneras que no requieran mantener el problema que quieres resolver. El mecanismo visto es el mecanismo con menos poder. Miras la cosa que llevas meses sin avanzar. Sabes que no es el tiempo. Quizás ahora también sabes qué es. No con la claridad perfecta de quien ha resuelto todo, sino con la claridad suficiente de quien dejó de mirar en la dirección equivocada. Eso ya es diferente. Porque mientras miraste al tiempo no le importó. Pero lo que realmente frena sí responde cuando lo miras. Siempre respondió. Solo necesitaba que dejaras de buscar el problema donde era cómodo buscarlo.